a todos. Para mí es una alegría enorme estar aquí y estar encima de este lado. El año pasado estaba del otro. Soy Paloma. Hace 4 meses abrí en Madrid la primera tienda de moda sostenible en la ciudad y supongo que por eso Gemma, con mucho criterio, me ha puesto aquí a ver si se me pega algo, porque la conferencia que os voy a presentar es Emprender con éxito. Y para eso han venido a hablarnos Alberto y Pepita de We Are Knitters, que tienen un proyecto precioso alrededor del mundo de la lana y del tejer. Y luego Jaume Sant Llorente, periodista, escritor y con un proyecto magnífico que se llama Sonrisas de Bombay, que nos va a explicar un poquito cómo llegó a eso y cómo se desarrolla. Así que, sin más, doy la palabra a Alberto y Pepita. Bueno, pues la única es que no sé si se ve. A ver, no conseguimos. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, por la presentación y muchas gracias a Slow Fashion Spain por invitarnos, que nos habían invitado y no habíamos podido venir hasta ahora, y nos hace mucha ilusión porque estábamos recordando que les conocimos cuando estábamos empezando en 2011, fue cuando nos conocimos y bueno, nos hace especial ilusión. Teníamos una presentación que creo que no se está viendo, entonces, bueno, si no podemos empezar sin ella, pero a ver. Bueno, pues nosotros empezamos en 2011, como acabo de decir, y veníamos de un mundo que no tenía nada que ver ni con la moda, ni con la sostenibilidad, ni con Internet en realidad. Éramos auditores financieros, o sea, no tenía nada que ver, y nos conocimos de hecho en una empresa trabajando. Y nada, nos gustaba mucho la moda, nos gustaba emprender, pero no, digamos que no teníamos ninguna idea. Ya va a estar. No teníamos ninguna idea clara de cómo hacerlo, ni de qué, ni de cómo empezar una vez que estaba la idea. Entonces, bueno, lo que nos pasó es que vimos y probamos una gran tendencia que había en Estados Unidos, que era la tendencia del do it yourself, del háztelo tú mismo. Y ahí había calado muy, muy fuerte y, bueno, entre otras porque actrices como Sarah Jessica Parker o Julia Roberts habían dicho en público que tejían, se les había visto tejer entre set y set y había sido ahí como la gran revolución. Entonces nosotros lo probamos, dijimos, qué gracioso esto, no con la idea de emprender, pero con la idea de probarlo, y nos encantó, o sea, nos encantó un poco la experiencia, la satisfacción que te da el tejer al final y, bueno, la relajación que tienes. Nos gustó mucho y sobre todo nos gustaron las lanas que encontramos ahí, que al volver a Madrid, porque esto fue en Nueva York, al volver a Madrid vimos que no había estas lanas, que eran de colores muy, muy fuertes, que era lana 100%, aquí te ibas pues a la mercería y tal, y la mayoría eran acrílicos, o a los chinos y eran acrílicos, y si había lana 100%, la gama de colores que encontrábamos era muy reducida a colores naturales, era pues blanco, color natural y demás. Entonces, bueno, pues ahí se nos ocurrió un poco la idea de We Are Knitters. Entonces nosotros, We Are Knitters nace de eso, de la revolución del craft, y también de la era tecnológica en la que vivimos, en la que lo compartimos todo. Es decir, nosotros, si hemos llegado a crecer con tan pocos recursos, es gracias a las redes sociales y a lo que se llama viralidad, ¿no? Pero que en nuestro caso era, o sea, lo de la viralidad era parecía como un mito y demás, y en nuestro caso ha sido real por la propia experiencia de tejer. Es decir, la gente, en cuanto teje algo, lo primero que quiere hacer es compartirlo. Entonces, nada, de aquí pues nació el modelo de negocio que tenemos hoy en día. Sí, entonces, pues bueno, nosotros, para que comprendáis un poco a qué nos dedicamos, lo que comercializamos son unos kits que te incluyen todo lo que necesitas para tejer tus propias prendas, ¿no? Entonces, pues tienes, como decía Pepita, pues la lana 100%, unas agujas de madera y el patrón, que está explicado paso a paso. Entonces, digamos que eso, dicho así, pues tampoco es nada, digamos, del otro mundo, ¿no? Entonces, nosotros, pues, la forma en la que hemos un poco, pues, llegado al público, y bueno, pues, llevamos ya 3 años y medio y demás, pues ha sido un poco por estas 3 razones, ¿no? Entonces, la primera de ellas es un poco
el cómo vendemos el producto, ¿no? Que normalmente siempre cuando piensas en lana, pues pensamos un poco pues, en abuelitas o en la típica revista pues, de patrones así un poco antigua que nadie entiende, ¿no? Entonces, pues en nuestro caso hacemos sesiones de fotos pues, que bueno, están un poco inspiradas en las editoriales de las revistas de moda, ¿no? Entonces, pues le hemos dado como una visión un poco diferente. Luego, por otro lado, estaría el kit, ¿no? Que te incluye todo lo que necesitas para tejer, es decir, no tienes que ir luego pues, a una mercería o a otra tienda a comprarte pues, que si una agujita o pues, un poquito más de lana o tal, o sea, está todo calculado para que el modelo que tú escojas te incluye todo lo que necesitas, o sea, no te va a faltar pues, ningún material. Y ya lo último serían los vídeos tutoriales, porque mucha gente pues no sabe tejer, ¿no? Entonces a lo mejor pues, lo ha visto en las redes sociales o lo ha visto en alguna revista y tal, pues le ha gustado la idea, ahora que, pues, que también está pues, muy en boca de todos, ¿no? Lo de tejer, lo del hazlo tú mismo y demás, pues bueno, tenemos los vídeos que complementan al producto, entonces pues tenemos diferentes niveles, tanto para la gente que no sabe como para los que ya saben. Entonces, en un primer momento sí que nos centramos mucho más en las personas que no sabían tejer, entonces como que nos convertimos en especialistas de convertir a gente normal a gente que no tejía, a gente que tejía, perdón, y bueno, pues ahora ya poco a poco pues sí que hemos ido un poco agrandando un poco el espectro, ¿no? O sea, pues con técnicas más complicadas para gente que ya sabe, gente que a lo mejor quiere nuevos retos y tal. Y nada, la cuarta parte del negocio vino un poco, pues lo que hemos dicho, vino un poco de sorpresa y fue la gran sorpresa y fue lo viral que es, ¿no? O sea, la gente, como decíamos, lo primero que quiere hacer es compartirlo en redes, le hace muchísima ilusión porque, bueno, es algo que has hecho con tus propias manos, que has pasado bastante tiempo. Como dice Alberto, nosotros al principio estábamos muy enfocados y de hecho casi todas nuestras, bueno, una gran mayoría de nuestras clientas son principiantes, ¿no? Entonces hace especial ilusión cuando estás empezando con algo, pues compartirlo con el resto en cuanto lo has terminado, ¿no? Y entonces esto ha sido un poco la fuerza que ha hecho que llegamos. Por ejemplo, con el hashtag WeAreKniters ahora en Instagram son 17.000 hashtags y tal, que para una empresa pequeña como nosotros pues es bastante. Esto, bueno, es un poco el resumen un poco de lo que hicimos. Nosotros empezamos con muy pocos recursos y entonces lo que hicimos fue, aparte de trabajar todas las redes sociales, que nosotros mismos éramos usuarios de ellas, lo que hicimos fue, el poco dinero que teníamos fue a lana, claro, no teníamos dinero para invertir en marketing, no había dinero para invertir en nada. Entonces empezamos ahí con las redes sociales, que nosotros éramos usuarios, entonces no había Instagram, era solo Facebook y Twitter, nosotros no sabíamos, entonces se limitaba a Facebook. Y nada, entonces nosotros también una manera que salimos un poco a darnos a conocer fue que tenía una historia detrás, ¿no? Entonces a la hora de emprender en moda, nosotros creemos que es muy difícil porque bueno, pues es un mercado que está muy saturado, es muy difícil la innovación, es muy difícil la innovación y por tanto es muy difícil la diferenciación. Entonces cada vez que nos viene gente a preguntarnos un poco consejos o qué hicimos y demás, entonces les aconsejamos que detrás de la marca o la empresa que vayan a lanzar haya una historia detrás, ¿no? Entonces eso es lo que te va a hacer diferenciarte bueno, pues del resto, ¿no? Y entonces en nuestro caso la historia era un poco el do it yourself, que entonces no estaba tan, digamos, hace 4 años no estaba tan popularizado como ahora. Entonces era un poco el concepto de algo pues muy antiguo convertido a algo más moderno y más de hoy en día. Luego, por otro lado, nosotros la lana estaba muy cuidada, la traemos de Perú, es lana 100%, nos la hacen a medida, es decir, sabíamos que si no íbamos a tener un riesgo de sustitución enorme. O sea, si cogíamos una lana que ya existe aquí en las mercerías y la poníamos ahí en kits y tal, o sea, no iba a ser lo mismo. Entonces, esto fue de lo que más nos costó, encontrar un proveedor. Encontramos uno, de hecho, que nos dejó tirados y demás porque era demasiado pequeño, luego encontramos otro. Entonces las lanas están hechas a medida por nosotros, o sea, el grosor, el color, el tipo de mezcla que haya, todo está elegido por nosotros, viene de Perú
Y nada, y luego también nos dimos a conocer como emprendedores, que también, bueno, fue una de las partes del negocio. Y luego... Luego sí, bueno, algo que nosotros hicimos, que a lo mejor es un error que a veces hacen los emprendedores, es nosotros no esperamos a tener un producto al 100% perfecto para lanzarlo al mercado. O sea, nosotros, pues lo que decía Pepita, buscamos un proveedor, pues decidimos pues, crear el kit que tuviera esa imagen, tal, hicimos unos pequeños diseños muy sencillos, tal, y lo lanzamos. Entonces, si vosotros ahora veis el producto de hoy en día como era hace 3 años y medio, pues hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, tanto en la presentación de los ovillos, pues la redacción de los patrones, las agujas, todo, ¿no? Entonces, nosotros digamos que lanzamos como una versión beta y esperamos a que fuera el propio mercado el que nos dijera un poco, pues nos diera un poco el feedback, ¿no? O sea, nos dijera en plan, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, pues por ejemplo, una anécdota que siempre contamos es que nosotros lanzamos los kits, ¿no? Y al cabo de 2 o 3 meses, pues había gente que ya nos había comprado un par de veces o 3 y nos escribían en plan, oye, mira, es que ya os he comprado, pues eso, 2 o 3 veces y tengo todas las agujas en mi casa, ¿no? O sea, no dais la opción del kit sin agujas, o sea, que a lo mejor yo ya las tengo y no necesito tener, pues cada vez que compro más, ¿no? Y entonces, pues esa cosa que a priori parece como tan obvia y tan tonta, pues ni se nos había ocurrido. Entonces, pues bueno, eso es un poco, ¿no? Sí. Una pues, recomendación, por decirlo de alguna manera. Y nada, lo mejor yo creo que es, porque claro, nos podemos aquí explayar en cada una de las cosas porque nos podemos hablar y aquí, pero lo mejor yo creo que es que si tenéis alguna pregunta y demás, así nosotros sabemos qué parte os interesa más y así nos centramos más en lo que más os interesa y os es más útil. Sí. Ahí. Sí, pues empezamos con la lana, que es la que ha contado Pepita, ¿no? Que es la lana gorda y tal, que es la que es un poco más característica de la marca y que, bueno, pues la gente que nos conoce cuando piensa en nosotros piensa un poco en eso, ¿no? Luego nos dimos cuenta que efectivamente, pues en cuanto llega la primavera, pues la gente sigue tejiendo menos, pero ya la lana como que la aparca un poco. Entonces nosotros lanzamos el algodón y luego también el algodón pima, sí, que también lo traemos desde Perú y también es 100%. Y luego pues lanzamos también trapillo y ahora vamos, todos los años intentamos sacar como un poco novedades, porque bueno, también la gente necesita como nuevas, pues no, o sea, algo de novedad. Entonces, ahora por ejemplo también tenemos baby alpaca, que es una lana pues un poquito superior. Hola. No. Sí. Al principio, efectivamente, no teníamos no pudimos ir a visitarles, entonces en un principio fue un poco a ver lo que nos llega, nos creímos lo que nos contaron, porque no había otra alternativa, y luego lo hemos hecho yendo allí. O sea, es la única manera que hemos podido. Hemos visitado, nos han enseñado su proceso productivo, nos han enseñado de dónde vienen las ovejas. No es lana que ellos crían, o sea, porque también lo que nos pasó a nosotros es que nuestro anterior proveedor, digamos, nos podíamos asegurar al 100% de que fuera una lana sostenible, que los animales, porque era muy pequeño, ¿no? Entonces era tan pequeño que tú lo veías, o sea, era imposible porque lo hacían, o sea, era imposible. Entonces, con la escala, es decir, con el volumen, aumenta ese riesgo. Nos tuvimos que ir a un proveedor mucho más grande, mucho más industrial, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí apareció el riesgo. Y lo que hemos hecho es ir varias veces, verlo ahí y nosotros hemos visto ahí las condiciones en las que trabaja la gente, las condiciones de los animales, y ellos tienen certificados, o sea, no tienen el certificado, pero sí que tienen certificados. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es, hemos ido y es la manera en la que nosotros tenemos de verlo. Pero no pudimos ir hasta bastante más tarde porque es Perú, o sea, nosotros costaba un montón el billete, o sea, que no teníamos cómo ir y, o sea, que fue bastante más tarde, o sea, que ha sido así.
Sí. Lo intentamos al principio del todo cuando... Sí. Más cercano. Más recogido, sí. no. Sí, más, no, pues sí. Sí, intentamos hacerlo aquí en España, pero los proveedores que había eran todo lo contrario a Slow. O sea, eran enormes. Entonces, o sea, nos pedían unas cantidades que bueno, pues nosotros era inconcebible, ¿no? Y muchas trabas. Sí. O sea, no hacían el grosor que nosotros queríamos, la carta de colores era la que ellos tenían, ¿no? Porque nosotros pues a lo mejor queríamos pues tal Pantone, ¿no? Y ellos pues no lo tenían. Entonces, no trabajaban pues, 100%, no. casi nada. Sí, y luego nos fuimos un poco a Perú, pues porque, bueno, efectivamente sabíamos que era de las mejores del mundo y, pues bueno, fue allí donde empezamos a buscar y bueno, porque antes de tener, pues lana, yo qué sé, de Italia, pues preferíamos tener de Perú, que efectivamente pues está más lejos a nivel de importación. Logística. Y demás, es muchísimo más complicado, ¿no? Y a nivel de control, como acabamos de decir, pero bueno, luego también es cierto que la calidad era diferente. Y luego cuando lanzamos ya el proyecto sí que nos vinieron de productores más slow, o sea, nos vinieron un montón, o sea, sí que hemos estudiado 2 o 3 y lo que nos ha pasado es que vinieron en una época en la que nosotros por cantidades se nos hizo imposible, o sea, más que por... O sea, igual si les hubiéramos conocido igual antes, al lanzar hubiese sido posible, pero en el momento que hicimos ese acercamiento, por cantidades y por bueno, pues porque el proyecto ya era grande y demás, o sea, es que también es eso, o sea, es muy difícil mantener hay que mantener el trade-off entre, en cuanto empieces a crecer mucho, a nosotros lo que nos pasó con el proveedor uruguayo era mucho más slow que el que tenemos ahora, efectivamente, pero ya no podíamos trabajar con él, o sea, nos dejó tirados 2 veces, o sea, tuvimos que dejó él de trabajar con nosotros porque nos dejó tirados, pero efectivamente es muy difícil, o sea, es muy difícil mantenerle el volumen y seguir siendo al 100% ecológico, al 100%, entonces nosotros hacemos lo mejor que podemos, o sea, ahora mismo lo que hacemos es que las lanas tienen que ser 100%, en eso nos mantenemos, los tintes no llegan a ser naturales, o sea, eso es una cosa que nos pregunta mucha gente y tal, y no llegan a ser naturales. Sí que es verdad que los tintes que utilizan nuestra fábrica o sea, los que utilizan son alemanes, son de mucha calidad, o sea, dentro de lo que cabe son menos dañinos, pero bueno, es verdad que con la escala es muy difícil seguir siendo, tener un producto 100% ecológico. Idea que habéis tenido súper brillante, me parece. Gracias. Y también quería haceros una pregunta. Decís que no venís del mundo de la moda y quería preguntaros cómo resolvéis la parte técnica, con qué recursos contáis a nivel personal, o porque supongo que en el catálogo, pues claro, si enseñáis a hacerla sí. Y luego también habláis del grosor muy determinado, o sea que eso requiere un conocimiento técnico de para qué tipo de cosa, qué tipo de lana utilizo. Sí, pues eso, mira, para serte sincero, nosotros dijimos vamos a tener lana gorda y ya veremos qué hacemos. O sea, no nos pusimos en plan, pues esto sirve para esto, o sea, no te voy a mentir. Entonces, pues hacíamos sobre todo cuellos, bufandas, gorritos, ¿no? O sea, que luego efectivamente son prendas que sí que se pueden hacer con ese tipo de lana. Luego, al principio, por ejemplo, lo hacíamos nosotros y efectivamente pues nuestros conocimientos eran muy básicos, ¿no? Entonces pues hacíamos prendas muy básicas, pues bufandas, gorritos y poco más. Y aprendemos, sí, de hecho nosotros aprendimos a tejer con YouTube, o sea, no sabíamos porque fue un poco así, ¿no? Entonces hacíamos cosas pues muy sencillitas. Luego efectivamente cuando empezamos a crecer y vimos que la gente ya estaba harta de comprarse un gorrito, la misma bufandita y tal, pues ¿no? O sea, había que sofisticar un poco también la parte de diseño. Entonces, pues ahí ya empezamos a colaborar con tejedoras, ¿no? Que nosotros pues veíamos un poco pues, las tendencias pues, en blogs, ¿no? Pues en la calle, tal, o cosas que a lo mejor veías por ahí y decías, ay, pues me gusta mucho esto, pues lo podíamos intentar adaptar, tal, ¿no? Entonces, nos reuníamos con ellas y, bueno, pues era como un tira y afloja, ¿no? O sea, nosotros en plan lo más fiel posible a lo que teníamos en mente y ellas, claro, muchas veces nos decían, oye, pues es que esto es imposible de hacer, ¿no? Esto
sí, o esto pues se puede hacer pero de esta manera, ¿no? Entonces, eso fue un poco el paso intermedio y ahora mismo ya tenemos personas dentro del equipo que, bueno, que han estudiado diseño y se han especializado en punto. Y en patrones. Y en patrones y tal, que bueno, que es otro arte, ¿no? Casi. Vale, tenemos tiempo para una pregunta más, si queréis, y pasamos al siguiente ponente. Hola, buenos días. Me gustaría preguntaros cómo fue el paso del modelo de negocio y pensar en negocio y en empresa y cómo disteis ese paso y llegaste a conseguir esa inversión y esa introducción en el mundo de emprendedores, inversores y todo ese mundo. Bueno, pues fue muy poco a poco en nuestro caso. O sea, no, en el mundo ahora mismo de los emprendedores es muy agresivo en cuanto a la financiación ahora mismo, ¿no? Entonces, parece que los proyectos solo se empiezan si tienes detrás mucho dinero de inversores, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nos pudimos, y esto siempre lo dejamos claro, nos pudimos permitir estar 1 año y medio, digamos, de prueba, ¿no? Que es algo que nosotros cuando vamos a charlas más dedicadas menos a moda y más a emprendedores y esto, pues siempre nos lo preguntan y demás, y es verdad que nosotros tenemos que ser muy cautos porque tuvimos la suerte de poder estar 1 año y medio, digamos, sin sueldo, probando. Entonces, y lo hacíamos todo nosotros dos, es decir, atención al cliente, llamaban, éramos nosotros, limpiábamos el almacén, éramos nosotros, estábamos hasta las 2 de la mañana en Navidades haciendo kits en un mismo almacén. El primer almacén fue el salón de la casa de mis padres, el segundo el cuarto de la hermana de Alberto y fue muy, o sea, que la gente lo ve ahora y no se da cuenta un poco de cómo empezamos y del sacrificio igual que lleva. Y entonces fue probando, tuvimos suerte que el modelo encajó y que empezamos a tener clientes muy pronto, ¿no? Estos clientes lo que nos dieron es caja, o sea, lo que nos daban los clientes, nuestros primeros inversores decimos que fueron los clientes en realidad, porque empezó a llegar caja de los clientes, fuimos así poco a poco pues comprando más lana, haciendo una web un poco mejor y luego en ISA, un órgano estatal, ¿no? La Empresa Nacional de Innovación, nos dio un préstamo que dan muy fácilmente a emprendedores, vamos, muy fácilmente, si tienes un proyecto y tal, es un préstamo así un poco laxo, nos lo dieron, que nos ayudó a hacer una web mejor, porque la primera era de Wix, era de la que habíamos tal, y entonces a partir de ahí empezaron a llegar los clientes y digamos que el tener clientes pues atrae inversores, o sea, empezó un poco así, o sea, que hay gente ahora mismo en el mundo del emprendedor que primero busca al inversor y luego busca al cliente, ¿no? Y nosotros fue al contrario y fue mucho más obvio, o sea, a los inversores les dijimos, oye, mira, es que tenemos tantos clientes, tal, para seguir creciendo, empezaban a llegar pedidos de Alemania que no podíamos suplir porque era carísimo el envío y demás, empiezan a llegar pedidos de Alemania, oye, que no tenemos dinero para comprar más lana y hay demanda, y entonces ahí pues no fue fácil tampoco, o sea, hubo que ver a un montón para que hubiera alguno que le encajara. Además, nuestros inversores son de Internet puros, o sea, que al principio pues llegamos Alberto y yo ahí con unos ovillos y tal, y claro, pues flipaban. Entonces, pero al final, bueno, les convencimos que tenía mucho que ver con las tecnologías, por todo lo que hemos dicho y tal, y bueno, y entonces acabaron invirtiendo, pero no fue fácil y lo que ayudó fue eso, el tener clientes antes. Y el estar, solo voy a añadir una cosita rápida, el estar tanto tiempo nosotros solos nos dio mucho conocimiento del negocio, ¿no? O sea, que nosotros ahora, por ejemplo, pues hay una persona de atención al cliente y cuando nos comenta un poco nos dice, oye, pues me están diciendo esto, me están diciendo tal, o sea, son las mismas dudas, quejas o comentarios positivos que nos decían hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues saber un poco qué es lo que le gusta al cliente, qué no le va a gustar, qué es lo que sí que le va a gustar más, ¿no? Entonces, todo eso que muchas veces, pues lo que decía Pepita, ¿no? O sea, que si tienes financiación desde el primer momento, pues todo eso, todo lo que es atención al cliente, pues montar los kits, no sé qué, hubiera sido lo primero que hubiéramos dicho, esto no, ¿no? Entonces, el haber tenido que sufrir eso, entre comillas, ¿no? Que para nosotros no ha sido sufrir, o sea, ha sido casi lo contrario, pues nos ha permitido luego, pues, atinar mucho más.
Muy bien, muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio. Y ahora vamos a dar paso a Jauma, que nos cuenta su aventura Sonrisas de Bombay. Hola. Me enrollo mucho, o sea que ya os digo que me tendréis que cortar seguro. Bueno, ante todo, muchas gracias a Slow Fashion Spain cuando Gemma me pidió que estuviera, que en principio no tenía que estar, luego estuve porque yo siempre estoy cogiendo aviones de aquí para allá, pero al final pudimos coordinarlo y me alegro mucho de estar aquí y enhorabuena porque año tras año pues os vais superando y ahí seguís, que no es fácil seguir y crecer, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo también cuando empecé en esta andadura, Sonrisas de Bombay, pues igual que Alberto y Pepita estaba en un sector totalmente distinto, yo era periodista económico y ves, algo teníamos en común y el mundo de la economía que siempre está ahí. Y bueno, pues tenía un viaje de turismo, tenía unas vacaciones y me ofrecieron un viaje, entré en una agencia de viajes. Yo siempre decía que uno de los últimos sitios a los que iría en mi vida sería la India, y mira dónde acabé. Nada, me hablaron de varios, yo quería ir a Sudáfrica porque había hecho la tesina en periodismo sobre el genocidio ruandés y creía que visitar Sudáfrica era una buena manera de penetrar en el continente africano de una manera pues, más suave, ¿no? Sudáfrica es, dentro de todo, pues, un país más desarrollado, etc. Pero bueno, en la agencia de viajes me dijeron que había un viaje a la India, que era el más barato, y claro, a un catalán decirle que hay algo más barato, lógicamente cogí el viaje a la India. Y al cabo de, pues nada, de unas semanas estaba en Nueva Delhi, en un país del que muy poco sabía, que me horrorizaba, que me horrorizó desde un primer momento, ¿no? A veces he leído que me enamoré a primera vista de la India, no es verdad. Hay una India de una cultura milenaria, de los colores, de las tradiciones, una India muy rica en folclore, en comida, en lenguaje, en cultura en general, pero hay otra India que es la India de la pobreza, la India de un país de 1.100 millones de habitantes donde más de un 50% vive en la extrema pobreza, un país que, a pesar de ratificar hace más de 65 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no cumple estos derechos con sus ciudadanos. Y esa India, la de la miseria, la de la pobreza, fue con la que yo me quedé, la que a mí personalmente y particularmente me impactó. ¿Y quién se puede enamorar a primera vista de la miseria? Yo, desde luego, no. Fui poco a poco avanzando en aquel viaje de turismo que había cogido. Y bueno, pues poco a poco empezaba a saber cosas de la vida, del trabajo, de cómo trabajaban, lógicamente de la explotación laboral. Pero bueno, terminé aquel viaje, regresé a Barcelona y seguí con mi vida. Pero al cabo de unos meses, no sé por qué, como tantas cosas importantes en la vida, que uno las hace pero no se pregunta muy bien el por qué, sentía necesidad de regresar a la India. Volví al cabo de unos meses, esta vez entrando por Bombay. Si bien la India me había impactado en un primer momento, Bombay me impactó el triple. Bombay es el exponente de esta India de los contrastes, de esta India bipolar, de esta India que a veces ni un propio indio, y lo digo después de muchos años de vivir allí y de muchos amigos indios, que ni un propio indio a veces entiende, ¿no? Una India en la que tenemos ciudades pues, como Bombay, con 20 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población vive en la extrema pobreza, una ciudad en la que viven de esta lista Forbes que cada año publica la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, pues más de la mitad de esta lista, de los primeros números, casi la mitad, no más, casi la mitad, son y viven en Bombay. Y a la vez las personas más pobres del mundo se encuentran en esta ciudad, viviendo en los slums, que son zonas de chabolas, que inundan la ciudad, que son pues, conjuntos de infraviviendas donde con materiales de uralita, sin tener lógicamente un retrete, sin tener acceso al agua potable o a la electricidad, pues se hacinan
millones y millones de personas, ¿no? Las zonas de chabolas más grandes de Asia está en Bombay, es Dharavi, y la segunda zona de chabolas más grande del mundo está también en Bombay, que es esta misma zona. La primera está en Río de Janeiro, en Brasil. El azar hizo que yo seguía con mi trabajo de periodista, estaba en ese segundo viaje a Bombay, y el azar, o no, hizo que me topara pues, con una familia que vivía en la zona de chabolas, que me mostraran la manera en la que vivían, y me acuerdo un momento de preguntarle a la niña de la familia si iba al colegio, ¿no? Una pregunta muy inocente y muy estúpida por mi parte en ese momento, porque bueno, pues luego supe y sé que las opciones de futuro de un menor en los slums de Bombay son 3. La primera, que sería la más suave, sería pues trabajar junto a sus familias recogiendo basuras para luego revenderla a empresas de reciclaje, o trabajando con edades de 4, 5 y 6 años, pues por ejemplo en la industria textil. Se empieza a trabajar con edades de 4, 5 y 6 años, haciendo jornadas de más de 12 o 15 horas al día, con un salario muchas veces de menos de 1 euro al día, de 50 céntimos al día. En el caso en el que haya salario, porque muchas veces ya estamos hablando de compraventa de menores que lógicamente no perciben un salario. Sí se paga una cantidad a la familia, muchas veces estos menores son vendidos por sus propias familias, pero luego lógicamente esa niña estará trabajando en el taller o en la fábrica en unas condiciones totales de esclavitud. De hecho ya pertenece para siempre al dueño de esa fábrica o de ese taller. Eso no solo sucede en la industria textil, sino también en la restauración, en muchos otros ámbitos y sectores de la economía. La segunda opción sería la prostitución, con edades también de 3, 4 y 5 años, lo he dicho bien, con edades de 3, 4 y 5 años, trabajando en la prostitución en el distrito de las Luces Rojas de Bombay, conocido como Kamatipura, ese es su nombre, que es actualmente el mayor epicentro de tráfico de niños con un objetivo sexual del mundo, por delante de Manila y por delante de Bangkok. Se sigue asociando a prostitución infantil, explotación de niños para trabajar en burdeles a ciudades como Bangkok en Tailandia o Manila en Filipinas, pero desde hace más de 2 años ECPAT Internacional, que es una de las entidades más fiables, en mi opinión, en materia de lucha contra el trabajo infantil, es en los últimos años el epicentro, el lugar del mundo donde acuden más niños a trabajar, niñas y niños a trabajar para la prostitución actualmente es Bombay. Menores que en muchos casos, como os decía anteriormente, son vendidos por sus propias familias. Según esta misma entidad de la que os hablo, ECPAT Internacional, al año se calcula que entre 7.000 y 10.000 niñas o niños son vendidos por sus propias familias en Nepal y luego llevados a trabajar a Bombay. Nepal, que por cierto actualmente está máxima alerta con la situación que ha pasado y con la de niños que hay que son huérfanos actualmente, aprovechan muchas mafias de Bombay para viajar a Nepal en calidad de ayuda humanitaria y lo único que hacen es coger menores para llevarlos a ser explotados en Bombay. De hecho, todas las entidades que luchan contra la explotación infantil están ahora en situación de alerta porque es muy habitual después de estas catástrofes naturales acudir allí con una etiqueta de ayuda humanitaria, sea como sea, lo consiguen y lo único que hacen pues, es captar niños para luego llevarlos a Bombay. Y la tercera opción, muchos de vosotros habréis visto Slumdog Millionaire, seguramente la película, pues la tercera opción es esa, depender de unas mafias que los explotan para que pidan limosna en la puerta de hoteles de 5 estrellas o puerta de restaurantes o de mezquitas o de templos y lo que hacen muchas veces es llegarles a amputar las extremidades o a rociarles la cara con ácido para que den más pena a la hora de mendigar. Con todo ese panorama, yo entré en un cibercafé, me quedaba muy poco, me quedaban unas horas para irme de la India, no tenía ningún interés en volver nunca más
y entré en un cibercafé porque quería, como periodista, entrar en contacto con alguien que estuviera haciendo algo para cambiar aquella situación, ¿no? Entré en un cibercafé, di con una especie de federación de ONGs que se llama Karmayok y ellos me pusieron en contacto con un pequeño orfanato que estaba a las afueras de la ciudad. Visité aquel orfanato, ya os digo que lo visité con las maletas detrás, o sea, ya me iba directamente al aeropuerto y bueno, conocí allí 40 niños con un matrimonio que estaban gestionando en ese momento como podían el orfanato y 40 niños con unos pasados que, según las opciones de futuro que os he mencionado, imaginaros de qué pasados provenían, ¿no? Bueno, cuando supe que el orfanato además estaba en una situación financiera difícil y dije, ¿qué coño hago aquí con perdón?, ¿no? Supe que tenía que hacer algo y que estaba claro que estaba seguro de lo que iba a hacer, que fue regresar a Barcelona, vender el piso que estaba pagando con hipoteca, que entonces ya era un lujo tener 20 y pico de años y poderte estar pagando un piso con hipoteca, y dejar el trabajo de periodista y regresar a Bombay para impedir que aquel orfanato cerrara sus puertas, ¿no? Si no se hubiera hecho nada, que el orfanato en pocos días posiblemente pues hubiera tenido que cerrar o no, eso nunca se sabe, pero desde luego la situación no sería la que es a día de hoy, más de 10 años después, en los que la organización que fundé al cabo de poco pues ha podido ofrecer un futuro digno a más de 7.000 personas de las calles de Bombay, ¿no? Los principios de la organización fueron duros. También, como Alberto y Pepita, tuve que hacer de todo, ¿no? Desde atención al socio, que los primeros socios de la organización de la ONG además eran las 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools, amigos, familia y tontos, porque claro, confiaban en que pues sí, una ONG, Sonrisas de Bombay, bueno, va así, pobre, parece buen chico, venga. Y poco a poco pues vas avanzando y te topas con una cosa muy importante, que hay gente que se acobarda y yo, si alguien aquí en la sala tiene algún proyecto y tiene alguna idea y ve muchos límites en él mismo, los límites están para vencerlos. Yo tenía un límite enorme en ese momento. Por mucho que viviera en la India, por mucho que estuviera viviendo allí en plena zona de chabolas, que era el desconocimiento más absoluto del sector de la cooperación al desarrollo en el que yo estaba empezando a trabajar. Y los primeros golpes y las primeras lecciones fueron prueba-error y a base, gracias, de hecho, a ese desconocimiento, ¿no? Pero esto me enseñó una cosa muy clara, que el primer límite de la organización con el que contaba era yo mismo y que yo me tenía que formar. Y a partir de allí, a duras penas, porque no tenía ni conexión a internet y tenía que ir a un ciber que estaba a 1 hora del orfanato, pues poco a poco empecé a hacer cursos online, a hacer másters y poco a poco es como me fui formando pues en todo, en gestión, en cooperación al desarrollo, para medicina, para temas de lepra, que luego trabajamos mucho con el tema de lepra. Pues claro, aprender todo lo que yo desconocía, ¿no? Y uno, cuando sabe sus propios límites y poco a poco pues va trabajando para superarlos, pues es como puede ir creciendo, ¿no? Actualmente, Sonrisas de Bombay desarrolla 3 tipos de proyectos: proyectos educativos, proyectos de salud y proyectos de desarrollo socioeconómico. ¿Cómo voy de tiempo para saber? 5 minutos, hostia. Pero, bueno, ves que me enrollo mucho. Bueno, pues me salto una parte y luego ya me salto educación y salud. Podéis entrar en la web sonrisasdebombay.org porque sería muy largo de explicar, pero me centro en el tema de desarrollo socioeconómico. Actualmente Sonrisas de Bombay impulsa un proyecto que se llama Proyecto SEED, Semilla, y es un proyecto de formación y capacitación de mujeres de los slums para que ellas mismas asuman el liderazgo de su vida. Estamos hablando de mujeres que eran víctimas de violencia de género, mujeres que estaban encerradas en casa, mujeres que tenían alguna discapacidad física, por ejemplo, y literalmente, y sé que suena muy peliculero y suena tremendo, pero es que es así, no sé, literalmente estaban encerradas en su casa, encadenadas,
mujeres que poco a poco, gracias a un trabajo pues, de trabajar con la comunidad, de coordinadores de área, de un trabajo que hemos hecho durante estos años, pues han podido ir más allá y han podido ellas mismas asumir sus propios liderazgos, ser formadas y crear incluso a través de microcréditos o a través de otras fórmulas que hemos podido desarrollar en los últimos años, crear sus propias empresas, ¿no? En el último año hemos podido han podido abrir, de hecho, ellas, no hemos tenido nada que ver, han podido abrir sus propios centros de belleza, otras están abriendo un taller ahora para la confección de cojines, por cierto, y estamos precisamente ahora hacia esa dirección, ¿no? Es decir, mantenemos, lógicamente, los proyectos educativos, los proyectos sanitarios, pero estamos avanzando mucho hacia la dirección de potenciar emprendedoras dentro de las comunidades, comunidades con las que trabajamos, no para las que trabajamos. Esto es muy importante. Puede parecer un matiz muy tonto, pero esta palabra cambia completamente la visión que uno da a la hora de trabajar en cooperación al desarrollo. Es muy fácil trabajar para, pero lo que se debe lograr en cooperación es trabajar con esa comunidad. Si no, no sirve absolutamente de nada. Y creo, ya para terminar, que la dirección en la que deberíamos caminar todas las ONGs y hacia la que deberíamos avanzar todas las ONGs tendría que tener dos pilares básicos. Está claro, ahora cuando hubo todos los recortes de subvenciones, etcétera, lógicamente soy crítico con estos recortes porque a veces suponen pues, un cambio de mentalidad y suponen no cumplir un compromiso por parte de muchos políticos que se habían comprometido a asumir un proyecto determinado, ¿no? Pero muchas organizaciones no gubernamentales, después de estos recortes, se quedaron sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, eso implica muchas cosas. Eso implica que la fotografía del sector actualmente está muy teñida de dependencias. ¿Qué quiero decir con eso? Los beneficiarios de un proyecto dependen de esa ONG, en proyectos más asistenciales. La propia ONG depende de las subvenciones o de las donaciones privadas que hagan socios o particulares o empresas. Se ha creado un círculo de dependencias que creo que lo más sano por parte de las ONGs tiene que ser cortarlo y que tiene que fabricar las tijeras, en los próximos años tiene ese gran reto de crear esas tijeras que rompan este círculo de dependencias. ¿Cómo? Pues yo creo que avanzando hacia una dirección que se mantenga por dos pilares. Uno es la incidencia política, el advocacy, es decir, recordar a los gobiernos en cuestión del país donde se trabaje que si las ONGs existimos es porque las OGs de ese lugar no cumplen con sus deberes, no hacen sus deberes. Es decir, lo que no podemos hacer es estar las organizaciones permanentemente proporcionando educación, salud, que son derechos de un ciudadano de un país que se comprometió en su día a ofrecerlos gratuitamente. Con lo cual, el trabajo creo que es casi materia obligada para una ONG presionar y exigir a ese gobierno, y esto lógicamente es extensivo en la industria textil y en organizaciones que trabajan en ello. De hecho, en el campo textil concretamente hay una tradición mucho más grande por parte de las ONGs de activismo, ¿no? Puro y duro, y de advocacy, de presión y de incidencia política. Pero creo que todas, absolutamente todas las ONGs, hagan el trabajo que hagan en materia de salud, educación, de lo que hagan, tienen casi esa materia obligatoria, ¿no? Que es hacer mucha más incidencia política. Y en segundo lugar, el otro pilar, y ya termino de verdad, el segundo pilar es buscar fórmulas empresariales, que nos da mucho miedo hablar de esto a las ONGs, ¿no? Pronuncias la palabra empresa y parece lagarto, pero a la hora de cobrar un talón de una donación no es lagarto, lo cual es una gran incoherencia, por otro lado. Perder el miedo a las fórmulas empresariales, es decir, dejar de hablar de identificación de necesidades en una comunidad para hablar de identificación de capital humano, para que realmente esa comunidad y esos beneficiarios puedan ser totalmente autosostenibles. Estamos
hablando todo el día en cooperación al desarrollo de autosostenibilidad, de que los proyectos tienen que ser autosostenibles, pero es que las propias ONGs no somos autosostenibles. Y hay que verlo, y hay que admitirlo, y es así. Y yo creo que las empresas están cada vez avanzando, ¿no?, hacia un posicionamiento más de innovación social y más de emprendeduría social y más el aspecto social, ¿no?, lógicamente, y las ONGs debemos también ir hacia esa dirección y unirnos hasta un punto en el que no tenga que existir un comercio justo, porque todo el comercio sea justo, y estar en un momento en el que, como os decía, se identifique capital humano, y eso no solo signifique que se busque gente para un proyecto, sino que el capital, con este propio juego de palabras, sino que el capital generado tenga unas bases humanas, ¿no? Y yo creo que es el futuro de las ONGs, sin lugar a duda, y en este camino es donde estamos avanzando. O sea, si alguien tiene alguna idea de organización, muchas veces pasa, ¿no?, jóvenes emprendedores que te vienen o que conoces porque claro, uno ya deja de ser tan joven, ¿no? Ya lo vas viendo cuando ya te presentan en un artículo, en una entrevista, ya no ponen el joven periodista, y ya quitan lo de joven y el periodista, vamos mal. Pues bueno, cuando viene gente joven a hablarme y de proyectos y tal, yo de verdad que siempre doy este consejo. Yo lo haría si ahora volviera para atrás, y de hecho lo estamos estudiando, lo estamos sopesando en Sonrisas de Montpellier, de avanzar hacia el tema empresa social, que pueda ser autosostenible la propia ONG, es decir, que sea una empresa social, pero sobre todo que sea autosostenible la comunidad con la que se trabaja. Vale, no hay tiempo para preguntas. Tenemos tiempo para una pregunta. Una, solo. Una o dos. Hay una que es muy efusiva, tiene que ser ella. Te ha tocado. Si era solo una, no me la quería perder. Bueno, Jaume, primero, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tu historia y tu proyecto, porque creo que es un ejemplo de positivismo, optimismo y realmente yo creo que nos da esperanza a todos que con lo que hacemos cada día podemos cambiar el mundo. Así que, en ese sentido, muchísimas gracias. Dos cosas, una reflexión y una pregunta, la pregunta del millón. Ahí. La reflexión. Totalmente de acuerdo con que la empresa es protagonista fundamental de cambio para diseñar un modelo económico totalmente diferente y que integre realmente la variable social y ambiental definitivamente, y ojalá algún día los que estamos en esta sala y esta generación seamos capaces de ver esa simbiosis que decías entre ONG y empresa. Sí. Y luego la pregunta. Yo soy totalmente ajena al mundo de la moda. Trabajo en una fundación que se dedica a temas de conservación de la biodiversidad. En tu opinión, ¿qué papel podría jugar el mundo o el sector de la moda para hacer un mundo mejor? Importante, muchas gracias. Y bueno, la reflexión espero que sea también compartida me ha gustado esto de la simbiosis. Y, hombre, desde luego tiene un papel fundamental. O sea, es una industria en sí mismo. Estamos diciendo que todas las empresas tienen un papel fundamental, porque lo tienen, ¿no? Realmente, no solo es responsabilidad de los gobiernos, aunque yo he apuntado hacia ellos en mi intervención, pero lógicamente es un deber de todos, empezando por el consumidor, Empezando por el consumidor, ¿no? Esto lo digo en el último libro que he escrito, La costurera de Daca, sobre el Rana Plaza, y de lo que hoy no he dicho nada porque he supuesto que ya se habría dicho mucho en estas jornadas del tema, pero que todos tenemos una parte de responsabilidad. Pero dicho esto, las empresas son muy importantes y, lógicamente, la industria textil y el sector de la moda en general es importantísimo, no solo por lo que genera en economía, ¿no? Con lo cual puede generar en economía humana, en capital humano, ¿no? Sino también por su papel de embajador. O sea, la moda es, si se quiere obtener visibilidad, muchas veces en una lucha o en una causa, ¿qué más visibilidad quieres que el sector de la moda? Que es pura y totalmente visible, ¿no?
Vamos, yo creo que tiene un papel importantísimo, importantísimo. O sea, si ahora me enseñaras varias fichas con varios sectores, creo que de los primeros que te cogerías el de la moda, en responsabilidad en este aspecto. ¿Tenemos tiempo para otra? Bueno, qué bien. Isabel. Con una reflexión muy positiva hacia la lucha para cambiar esas cosas, ¿no? ¿Andas preparando algo más? ¿Estás preparando algún otro libro? Que nos hemos quedado con ganas de más. Le ha salido la vena periodista. Totalmente, Isabel. Pues llevo una semana casi sin dormir y le decía antes a Sonsoles, una amiga mía, de verdad, o sea, no te lo... Es verdad, lo mismo que le acabo de decir a una amiga mía, te lo digo a ti. Porque en principio sí que tenía que escribir otro libro que tendría que estar casi como publicado ya, pero bueno, son épocas, ¿no? Y ahora tengo mucho trabajo con el 10º aniversario de Sonrisas de Bombay y también no estaba inspirado, ¿qué quieres que te diga? No estaba... Pero llevo una semana sin dormir con 1000 ideas en la cabeza, que ahora dejo que vuelen así, que hay que soñar y hay que construir los sueños y dejar deliberar y dejar que circulen y que vuelen y luego ya... El que tenga que ser se aposenta, los otros se van con el viento, pero el que tenga que ser, con lo cual yo espero que sí, que de aquí a un año tenga otro libro publicado, sin lugar a dudas. Yo, Jaume, te quiero hacer otra pregunta un poquito más pragmática, ¿vale? Lo he tuiteado por ahí de todas formas. Quería preguntarte si alguna de las marcas que están aquí están interesados en trabajar con SITS. Sí. Bueno, nosotros nos hemos ofrecido como para hacer el contacto, pero lo quiero dejar claro y evidenciarlo. Rosa ha tenido como una oportunidad de hablar más, ¿no?, de lo que hacen en apuntadas y tal. A ti te hemos traído por otro motivo, pero me parece que es importante dejarlo claro, sí. que si hay alguien que quiere sí. colaborar, trabajar con vosotros, haceros encargos, lo que sea, desde luego. Bueno, pues que lo sepa. Desde luego, porque mira, en el trayecto que he hecho desde abajo aquí, ya con 2 personas con las que he hablado me están diciendo que tienen algún proyecto, que están pensando en producir cosas en la India, tal. Pensad en nosotros, por favor, porque ahora estamos muy verdes, es verdad, ¿eh? Y ahora me dijeran, pues oye, una comanda de no sé qué, no estamos preparados a día de hoy, ¿eh? Las cosas como sean, pero estamos en el camino para estarlo y mucho dentro de un año igual. Perfecto. Con lo cual, que nos escriban, mira, podéis enviar al email de la persona que lo lleva, que es alianzas@sonrisasdebombay.org. Perfecto. Y de verdad estaremos encantados en estudiar, a ver si hay una cosa que seremos es honestos, ¿no? Si una comanda no se puede cumplir con la calidad necesaria, con la tal, luego queremos hacerlo todo bien, ¿no? Y estamos con los sellos que tengamos que tener, estamos en plenas conversaciones sobre estos temas, pero sí, por favor, pensad en nosotros. Bueno, ya tenemos el mail, alianzas@sonrisasdebombay.com. Sí, .org. Bueno, pues ya es que me parecía que era importante eso también. Sí, muchas gracias, Gemma. Pues muy bien, muchísimas gracias a los 3 por vuestros testimonios y un aplauso a ellos.